Bueno, ok, entonces, ¿alguien tiene alguna duda o alguna consulta, digamos, vinculada con lo que leyeron, con lo que dijimos en clase? ¿No están de acuerdo con algo? ¿Quieren dar alguna opinión o comentario sobre lo que charlamos? Después vamos a las dudas académicas, del parcial, de la inscripción, digamos, pero arranquemos, digamos, con el contenido, ya con la parte de académica propiamente dicha. Nosotros habíamos intentado cerrar, más allá de las desprolijidades de las cuales les pedimos disculpas, eh, la clase uno o el encuentro uno con esta idea. Eh, Hay como dos niveles de análisis en lo que podrían ser las instituciones y las organizaciones. Y hay una relación que a nuestro entender uno podría decir las organizaciones son la conceptualización material que las instituciones definen, requieren para que en la práctica, en la cotidianidad, digamos, en la convivencia social, esos valores expresados en las instituciones puedan ponerse en práctica. Eso es al mismo tiempo que una forma de darle posibilidad de desarrollo, de gestión en las organizaciones, podríamos decir, es al mismo tiempo una forma de controlar, porque se supone que la organización no puede irse más allá o no puede en la práctica ser contradictoria con ese conjunto de valores definidos institucionalmente, pero que en esa dinámica de funcionamiento de las organizaciones las propias organizaciones que nacen para materializar esos valores definidos institucionalmente se convierten, podríamos llamarlo así, en los agentes del cambio. Es decir, las organizaciones son al mismo tiempo que la materialización de lo instituido, de alguna manera, en algún momento, empiezan a ser instituyentes propios, es decir, van tratando de modificar, ¿sí?, esos principios, valores, esa, creo que habíamos dicho, cosmovisión, que se define de las instituciones. Habíamos dicho que la institución más grande, que digamos que le da sentido a todo ese conjunto de instituciones que definen pautas sociales, es el Estado. ¿Sí? El Estado, no viene el caso para nuestra materia, pero uno podría decir es como la institución de las instituciones. Y la norma central en la cual el Estado define ese modelo, Alejandro, ahí me apareces como que me solicitas ingresar desde otra computadora, ¿te admito? Sí, 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 porque esta tiene muy mala imagen. Sí, haceme el favor, gracias. Entonces, va a ser la institución, digamos, la mayor de la institución es el Estado. Y el Estado, y ahí aparece el aspecto normativo que habíamos dicho, que habíamos charlado en la clase anterior, la norma que da fundamento a todo el andamiaje, a toda la estructura del sistema va a ser la Constitución Nacional. Cuando hablamos de normas, más allá de las definiciones teóricas que desde otras disciplinas te podrían dar, a nosotros nos va a servir entender a la norma como un precepto, ¿sí?, normalmente definido, normalmente escrito. Alguien podría decir que también hay normas morales, ¿sí?, como un precepto, digamos, normalmente escrito. Si estuviésemos en la Facultad de Derecho, podríamos decir positivizado, una norma positiva, escrita, que define una conducta a seguir, un camino a seguir, al mismo tiempo que como contracara define sanciones en la medida en que los sujetos nos apartamos, las organizaciones, y con ello los sujetos, nos apartamos de ese camino. ¿Sí? El Estado tiene esa potestad coercitiva de poder obligarme y de poder decir, donde te desvías, te puedo sancionar. ¿Sí? Esa potestad solamente la tiene el Estado. El Estado moderno se define como un Estado de derecho. Esa expresión han escuchado, Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Qué es un Estado de Derecho? Bueno, más o menos fácil, es el Estado que al mismo tiempo que crea las normas para los particulares, se obliga por esas normas. ¿Sí?
Eh, perdón, pensé que tenía gente en la sala de espera. ¿Sí? Entonces, esa idea de relación entre el concepto de institución y el concepto de organizaciones, a nuestro entender, digamos, permite como aclarar un poco la dinámica. Porque cuando hablamos de las organizaciones, y por ejemplo hablamos del cambio organizacional, no podríamos pensar en un cambio organizacional genuino, auténtico, si no pensamos qué límites, qué fuerzas limitantes del cambio nos va a poner la institución a la cual reportamos, a la cual pertenecemos. ¿Sí? Esto es como idea para más adelante. Entonces, el capítulo 1 de Petit nos sirve para entender esta idea de que la organización puede ser analizada como un sistema, como digamos, el enfoque sistémico en el análisis de las organizaciones. El texto es bastante claro en eso, ustedes ya seguramente lo han visto en alguna otra materia. La idea de que algo es sistémico quiere decir que la dinámica de funcionamiento se explica no solo por las partes que componen esa organización, sino también por el conjunto de relaciones que se dan entre las partes de la organización. Lo podemos decir de muchas maneras, que la organización es más que la suma de las partes, que la suma de las partes no puede explicar la totalidad de la dinámica organizacional. Pueden decirlo como quieran, el texto, digamos, le dedica bastante a ese punto. La idea sería que cuando pensamos en un sistema, pensamos en partes que, relacionadas, constituyen un todo. Solo las partes sin las relaciones no constituyen el todo de la organización. ¿Sí? Esa idea es, ¿cómo decirlo? Interesante y otra vez lo volvemos a hablar desde esa idea, por ejemplo, cuando queremos intervenir en las organizaciones. Si no vemos que muchas cuestiones podrían explicarse no solamente por cómo trabaja un grupo de gente, un área determinada, sino por cómo se relaciona con otras áreas, bueno, nuestro análisis va a ser mucho más completo y mucho más interesante si podemos sumar la visión, la manera de entender las relaciones que se dan en esa organización. ¿Sí? Por eso la idea de sistema abierto y la conceptualización que hace el autor entre inputs, es decir, cuestiones que ingresan a la organización, podrán ser personas, bienes, requerimientos, necesidades políticas, cuestiones, cierta transformación que van a operar en la organización y la salida como outputs. Es, digamos, ¿cuál es la característica común de los inputs y de los outputs? Que se dan en el contexto en el cual la organización se encuentra inserta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Entonces, la idea de Petit en este primer capítulo es decirnos que el sistema organizacional, es decir, las partes que componen la organización y las relaciones entre esas partes, van a tener normalmente un primer acercamiento que va a vincular a la organización, a las personas, y en el medio van a estar los grupos. En el sentido en que las personas nos vinculamos con la organización como estructura, como forma, generando, mejor dicho, constituyendo grupos, ¿sí? Constituyendo grupos, vinculándonos con grupos. Algunos de esos grupos los define la organización. ¿Qué grupos les parece a ustedes que son definidos por la organización? Cuando vamos a hablar, Imagino que determinados equipos de trabajo para Los tareas en departamentos, las concreto. gerencias, las secretarías. sí, los grupos formales, los grupos vinculados con el trabajo, ¿sí? Los grupos formales, los grupos vinculados con el trabajo. Son los primeros grupos que se nos aparecen en la organización. Entramos a una organización y dicen, mira, vos vas a trabajar en este área.
con esta gente. ¿Sí? Ese es el primer grupo al que tenemos acercamiento. Ese grupo está definido formalmente, es decir, en función de las necesidades y los requerimientos de la organización. Yo no puedo decirle a mi jefe el primer día, che, pero vos sabés que yo me siento mucho más cómodo con aquella gente porque es más joven, ¿no? O che, vos sabés que yo me siento mucho más cómodo con aquella otra gente porque es la que sale a fumar al patio. Eso no se nos ocurriría, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos contacto es con lo formal de la organización, con los grupos formales de la organización. Y acá quiero sí prestarle atención a este concepto. La idea de lo formal como lo definido, lo pautado, lo normativizado por la organización es central como idea para aproximarnos a las organizaciones. Es decir, cuando hablamos de los aspectos formales de algo en las organizaciones, los aspectos formales del trabajo, los aspectos formales de la incorporación, los que de ustedes quienes trabajan en alguna organización grande seguramente han atravesado un proceso de inducción antes de empezar formalmente a trabajar, ¿sí? Entonces, los aspectos formales son los aspectos que están definidos, normativizados por la organización, ¿sí? Son la materialización del poder que tiene la organización para fijar normas, para fijar procedimientos. Y con dos distintos, por más remate. ¿Cómo? Pensé que habían dicho algo. Sí, entonces, y cuidado, porque ahí otra vez vuelve a pasar lo mismo. En esas cuestiones reglamentarias, en esas cuestiones normativas, la empresa puede formalmente, puede, digamos, explícitamente o puede implícitamente derivar en una sanción. Digamos, cuando vamos a trabajar a algún lugar y nos toca algún compañero bueno y dice, che, mira, tené cuidado, no llegues tarde, porque acá los que llegan tarde normalmente lo sancionan, ¿no? O, no sé, no hagas tal cosa porque eso no está bien visto. Bien, esos esquemas están seguramente definidos en algún reglamento interno. ¿Sí? ¿A qué hora entro? ¿Cómo justifico si un día tengo que rendir examen? ¿Cómo pido médico si un día estoy enfermo? ¿Cómo pido las vacaciones? ¿Cómo me pagan el sueldo? Todos esos son procedimientos formales. Ahora bien, al mismo tiempo que yo voy a una organización y me dicen, bueno, vos vas a trabajar en el área de relaciones institucionales y este es tu grupo de gente. Uno cuando empieza a trabajar va conociendo personas de otros sectores, ¿sí? Tal vez se encuentra en otros sectores con gente que conoce del deporte, de la iglesia, de la militancia política, del barrio, ¿sí? Y con esas personas va tejiendo como otro vínculo, como otra relación. Y le dice, mira, che, ¿por qué no vamos a hacer tal cosa? O después del trabajo tal otra, o te llevo mañana, o mañana si venís, ¿por qué no vemos este tema que no sé bien cómo encararlo? Y vos que tenés más tiempo acá, me podés ayudar. Todo eso que va naciendo del vínculo, del trato, del contacto que tenemos con otros integrantes de la organización, se va a llamar lo informal. Es decir, lo formal está pautado previamente a que nosotros lleguemos a la organización. O se va pautando, digamos, ¿no? Pero no participamos normalmente de manera activa en eso. ¿Vieron Minsberg? El aspecto formal va a nacer en el ápice estratégico y va a bajar. Es muy raro una organización en la cual el jefe nos diga, bueno, muchachos, vamos a debatir cómo pagamos el sueldo acá, ¿no? O vamos a debatir cómo aprobamos la cursada de Marcelo y Alejandro. No, eso no suele pasar.
¿sí? Entonces, lo formal es lo que está definido por la organización. Materializa, evidencia lo que la organización quiere como forma de hacer las cosas. Y lo informal es lo que van haciendo en el vínculo, en la relación, en el contacto, en la cotidianeidad de ir haciendo ese trabajo formal. Esta diferencia es central. Recién alguien preguntaba por el parcial o eso. Alejandro suele hacer en los parciales una pregunta que yo siempre le digo, Alejandro, no la hagas porque es difícil y él la hace igual, que es la siguiente. ¿Qué podríamos entender vinculando lo formal y lo informal como procesos de horizontalización en la gestión de las organizaciones? Le va cambiando las palabras, pero la pregunta es más o menos, ¿sí? Es decir, Profe, pregunta. Yo por lo que entendí de lo informal y lo formal, como que se contrapone primero para llegar después como al consenso de poder tener la organización esa. Lo informal, eh, cuando va transcurriendo, esto como que se contrapone a lo que es lo formal. Y en ok. realidad llega a el fin es ese. Bueno, ahí digamos, me anoto el tema fin, el fin es ese para después charlarlo, pero el tema sería el siguiente. Quizás no, no me puedo explicar yo lo que entendí. Ok, ok, está bien. No hay problema, Claudio. Se entiende lo que decís. ¿Alguien más? Les divido la pregunta. ¿Qué entienden ustedes o qué han leído ustedes por procesos de horizontalización en las organizaciones? ¿A qué les suena eso? Yo creo lo siguiente, profe, esto es absolutamente práctico, ¿no? Algunas, las jefaturas de las organizaciones formales a veces promueven, ¿sí? El vínculo informal de modo tal de facilitar determinadas partes de la producción, determinados aspectos de la finalidad del equipo, que se afianzan en las relaciones informales más que en la estructura formal tal cual está dictaminado lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer. Quiero decir, a veces fomentando partidos de fútbol, fomentando reuniones, digamos, permitiendo o promoviendo los almuerzos colectivos, generan también lazos que repercuten en lo formal. De esa manera se horizontaliza el trabajo, entiendo eso. Ok, está bien. Sí, eso es válido. Eso es. Profe, igual me parece que, perdón, que muchas veces se busca esto de la pirámide. No sé si buscan mucho las organizaciones grandes la horizontalidad. Yo trabajo en la universidad y si hay una cosa base que tienen es la pirámide, la famosa pirámide, y no buscan esa horizontalidad. Oli, ¿cómo va? Eh, yo creo que sí, y que incluso la horizontalización hace que los diferentes grupos dentro de la organización funcionen de una forma incluso más dinámica, porque cada subgrupo, si se quiere decir así, funciona de una manera autónoma al grupo principal, o sea, suponete, comunicación hace lo de comunicación, herrería lo de herrería, empaquetación lo de empaquetación y así. O sea, como que funciona. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, claro. Perdón, que interrumpí a la compañía que estaba hablando. No sé si estoy en lo correcto, pero tal vez con el proceso de horizontalización se pueda hacer referencia a cómo emergen las figuras de liderazgo, que tal vez son más
figuras que forman parte de los grupos, pero sin embargo tienen un rol particular que no es específicamente el de un jefe vertical, digamos. No sé si hace referencia a eso. Ok, está bien, sí, la idea no era meter liderazgo todavía, pero en todo caso después adelantamos alguna idea y seguimos. Digamos, Perdón, adelante. yo por ahí agregaría esta cuestión de que por ahí también tiene que ver con una distribución equitativa de alguna manera de las responsabilidades, ¿no? Dentro de la organización, en función de esto de pensarla como sistema, ¿no? En esto que venimos planteando, de que tal vez una de esas partes, al sufrir alguna modificación, puede impactar en el resto, entonces si hay una, digamos, horizontalidad, hay como una distribución de esas responsabilidades. Claro, yo quería plantear lo mismo que dice Valeria. Ok, bien, interesante. Pero ¿qué es la horizontalización? Y de alguna manera se opone a la verticalidad, se opone a esa pirámide donde baja la sabiduría y el resto obedece. Yo no te pago para que pienses, hacer lo que te digo, y todo lo contrario, digamos, generar una suerte de objetivo común, superador del producto a lo mejor inicialmente planteado, o del objetivo, si es un servicio. Ok, bueno, yo... Sí, Adelante. perdón. No, siguiendo la línea de lo que dice el compañero, yo creo que hay, si se busca un proceso de horizontalización, em, necesariamente hay algunas decisiones de del ápice directivo que de algún modo se delegan o se abren juego al resto de la organización para que justamente, como mencionaba alguna compañera antes, que puedan ser más autónomos los trabajadores y más colaborativa la gestión en general, ¿no? Bien, bueno, ok, lo que ustedes dicen es interesante y serían, digamos, manifestaciones o formas de ver esos procesos y qué cambios tendría. Salió el tema de la responsabilidad, salió el tema del liderazgo, que es cierto, tienen que ver con, salió el tema de la toma de las decisiones y sobre eso a mí me gustaría, que ahí decía Constanza en el chat escrito, a mí me gustaría ver. Yo diría, y podemos aceptar más de una conceptualización en ese sentido, que cuando hablamos de horizontalización en las organizaciones, en la gestión de las organizaciones, de lo que estamos hablando es de un proceso participativo en el cual la distancia entre el que toma la decisión y el que tiene que ejecutarla se achica notablemente. De manera tal que en ese proceso participativo, el que tiene que tomar la decisión se acerca a conocer un poco más de cómo se llevan a cabo las cosas y el que normalmente hace caso, materializa la orden, tiene la posibilidad de participar un poco más y decir, che, pero acá sería mejor que hagamos esto, porque cuando nosotros lo tenemos que hacer, vemos esto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de horizontalización, hablamos de un proceso participativo. Porque cuidado, yo podría, digamos, supongamos que Alejandro en su empleo, en su trabajo, es jefe de 6 o 7 personas. ¿Sí? Y dice, yo de estos 6 o 7, la verdad, me gustaría quedarme con 3, porque el resto está acá, porque está. Entonces, ¿qué dice Alejandro? Muchachos, piensen cómo hacer esto y háganlo, pero ninguno de los 6 está, o no todo de los 6 está preparado para hacer algo. Entonces, cuando no le sale, alguien dice, bueno, viste, yo te dije que tenías libertad para hacerlo, ahora lo lamento, viste, voy a tener que decir que te salió mal. ¿Sí? Eso es muy común. Entonces, no es así, Alejandro, ¿eh? No es así, Alejandro. Entonces, cuando hablamos de horizontalización, estamos hablando de un proceso participativo. Esto quiere decir que cuando yo abro el juego, esta es una palabra por ahí, una expresión más vinculada con ustedes que son gente más joven que nosotros, cuando abro el juego, asigno responsabilidades, pero debo pensar como ápice estratégico en capacitarlos, en darles herramientas, en permitir ver que esa situación sea acorde con lo que en algún momento les pedimos que sepan hacer. ¿Sí?
porque si no, había un texto cuando la materia era anual que nosotros dábamos, que arrancaba como diciendo así. El jefe iba y decía, mira, podés hacer como quieras, pero tené cuidado. Ah, ¿no? Entonces, pero entonces no hago nada, decís vos, como trabajador, ¿no? Porque si el tipo viene y me dice que puedo hacer como quiera, pero tengo que tener cuidado, y bueno, lo hago como lo venían haciendo. ¿Sí? Y hay un texto también muy interesante que escapa a este a esta cursada, digamos así, ya cuatrimestral, que hablaba de conciencia real y conciencia posible. Es decir, muchas veces desde el ápice se piensa que la gente está preparada para un cambio y no lo está. Entonces, por eso hablábamos de proceso participativo. Entonces, esta idea de organización formal, de organización informal, de relaciones, ¿sí? Es importante porque va a atravesar toda la materia y más o menos todo el análisis que nosotros le propongamos, ojalá nos salga, de cómo entender la visión que tenemos de la intervención, del abordaje institucional. ¿Sí? ¿Algo que dije mal, que no están de acuerdo, Alejandro? ¿Algo que haya quedado medio confuso? ¿No? ¿Todos están de acuerdo con lo que venimos diciendo? Ok, en otra parte del texto, Petit nos habla de la organización vivida y la organización percibida. Ese texto, digamos, esa parte del texto es muy interesante. Nosotros todavía no tenemos todos los elementos para entender la magnitud de esa diferencia, pero préstenle atención para más adelante. Es decir, la idea de Petit es que las personas construimos de la organización como una doble imagen, digamos, que juega, que articula permanentemente y que va a influir sobre la motivación, sobre la participación, sobre los liderazgos. ¿Qué tiene que ver con esto? Sentimos la organización de una manera y la percibimos de otra. Vivimos la organización de una manera y la percibimos como otra. Uno podría decir que a mayor distancia entre la organización vivida y la organización percibida, mayor posibilidad de crear conflictos en la organización. Es decir, si la organización que yo vivo es muy distinta a la que yo siento que debería estar, eso va a generar, digamos, como mínimo que va a generar. ¿Cómo podríamos decir que se llama esa situación, esa fuerza que nos lleva o no nos lleva a hacer cosas? Y hay un desgano y hay una Motivación. crítica permanente. O sea, esto debería ser de otra manera, viejo. Yo lo haría así, vas comentando con todos tus compañeros hasta que generás un caldo de cultivo que es imposible elaborar. Ok, bien, sí, como ahí alguien decía, motivación. Es decir, cuanto más sentimos alejada la organización de lo que desearíamos, de la organización que desearíamos estar, uno podría decir más desmotivante es el rol de cada uno de nosotros en la organización. Vuelvo a algo que hace un ratito Claudio mencionaba en relación a lo formal y lo informal, y él hablaba del fin. A ver, uno podría decir, los aspectos formales tienen un fin muy claro. Los aspectos formales tienen un fin muy claro. Definir la conducta de los actores, de las personas en la organización. ¿Sí? Ese es el objetivo. Ahora, cuidado cuando hablamos del fin de lo informal, porque no necesariamente puede ser tan claro. A veces lo informal nos permite zafar un rato de la oficina. A veces lo informal nos permite hacer las fotocopias en el trabajo de lo que nos dan los profesores en la facultad. A veces lo informal nos permite irle serruchando el piso a un jefe que no queremos. Entonces, en lo informal, ese concepto de fin habría que verlo en cada situación particular. ¿Sí? Y adelantando algo que vamos a ver más adelante, muchas veces nos parece
que las personas en las organizaciones no tienen objetivos secundarios. Y es todo lo contrario. Simplemente que lo disimulan muy bien. ¿Sí? Entonces, lo formal tiene un objetivo claro. A veces lo puede lograr, a veces no. Usted podrá decir, che, mirá, sí, mucho reglamento, pero acá la verdad que todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Bueno, habrá que ajustar lo formal. Pero en lo informal, la constitución de un fin o objetivo es muchísimo más variado. Va a depender de un conjunto de relaciones que hoy podemos realizarlas así. Va a depender de las estrategias que construyamos en función de las relaciones de poder que podamos desarrollar. Simplemente como título, digamos. No nos vamos a meter. Aunque entiendo que ustedes de estrategia ya han hablado en varias materias. Sí, bien. Ok, vamos a volver sobre eso, pero yo quería que quede claro eso, que lo formal tiene un fin definido, claro, a veces le puede salir, a veces no, ¿eh? Pero lo informal no necesariamente va a ser así. Es más, a veces nos podemos juntar con un grupo de gente para ciertas cosas y nos podemos juntar con otro grupo de gente del trabajo para otras, en función del fin que tengo en ese momento. ¿Eh? Puedo incluso hasta ir tanteando. Che, voy a estar más en contacto con aquella oficina porque parece piola, a ver si por ahí logro que me pasen para allá y después voy y me doy cuenta que es un lío. No, eso es verdad. ¿Eh? Es mucho más preciso lo formal que no lo informal, que se va construyendo en la medida en que se va haciendo. Bien. ¿Algo para decir o algo que no fui claro? ¿No? Bueno, Profe, entonces lo informal sería como que eso va cambiando a medida que la organización informal va construyendo o va en busca de ese objetivo, puede ir cambiando porque le pareció que es difícil alcanzar lo que buscaba. En cambio, en lo formal no, ya tiene un objetivo claro y no cambia más allá de la dificultad. sí, eso es correcto, pero cuidado ahí con lo siguiente, lo informal no sería organizacional desde el punto de vista estricto, lo informal va surgiendo dentro de la organización y la organización va teniendo aspectos informales, pero no es que la organización se piensa informalmente, la organización siempre a sí misma se piensa formalmente, se piensa en la estructura. Entiendo. Perdón, pero esa estructura formal en la que se piensa la organización, ¿no puede de alguna manera condicionar las relaciones informales? Por ejemplo, si una organización genera un ambiente muy competitivo, tal vez las relaciones informales no sean muy positivas en esa organización. A ver, yo como dije la clase pasada, este tema de las generalizaciones como idea, trato de escaparle. Y ustedes me van a decir, bueno, pero entonces no tenés nada seguro, porque si no podés generalizar nada, digamos, todo va a depender de cada cosa. Bueno, trataría de buscar este mix. Yo lo que diría es lo siguiente, en relación a eso que vos decís. Para Petit, lo informal va a depender mucho de cómo es lo formal. En eso es correcto. Lo informal va a depender mucho de cómo es lo formal. No sé, por ejemplo, estoy diciendo, digamos, casi una utopía. Si nosotros trabajamos en una organización en la cual nos dan la libertad de llegar entre las 8 y las 9, y no hay problema, y en todo caso, si uno llega a las 9, se tendrá que quedar hasta más tarde que el que llegó a las 8, eso podría ser, digamos, va a ser difícil que informalmente surja, yo pueda desarrollar conductas informales para, digamos, con otros compañeros, hacer alguna presentación en el gremio, en el sindicato, para cambiar el horario, porque mis compañeros me van a decir, che, pero ¿para qué te querés meter con el horario si cada uno más o menos lo podemos manejar? Entonces, de alguna perspectiva, lo informal se va a ir definiendo en función de cómo está definido lo formal. Y como regla, y ahí me vuelvo a contradecir con el tema de no hacer generalizaciones, como regla uno podría decir que cuanto más cerrado es lo informal,
mayor posibilidad de aparición de cuestiones informales. Porque lo que no podemos discutir con la jefatura, lo discutimos entre nosotros. Exacto. Bien. Gracias. Ok. Bien, ese sería un poco, junto con la guía de lectura, perdón, que les envió Alejandro, el objetivo, la idea del capítulo 1 de Petit, más o menos vinculado, no mucho, no poco, con el texto de Mintzberg, de Henry Mintzberg, sobre la estructuración de las organizaciones. ¿Sí? Como estamos atentos, y yo creo que ya no se va a conectar nadie, ahora si ustedes no tienen problema, tratamos de responder las cuestiones, digamos, administrativas que se habían presentado al principio. ¿Sí? Son 45, Alejandro, que estamos conectados, con lo cual debería haber 43 alumnos o alumnas conectados. Te hago una consulta, Alejandro. ¿Vos tenés posibilidad de ver todos los conectados? Yo sí, porque creé el Zoom, digamos, pero no sé si vos lo podés ver. Estás muteado, me parece, Ale. Hola, hola. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bien. No. Me cambió el programa sobre la marcha, entonces había algunos pequeños detalles técnicos que me están enloqueciendo. Sí, sí, los recorro y los veo, sí. Ok, Sí. bien, bien. Lo que les vamos a pedir inicialmente a todos es que se vinculen con el aula web, porque este tema del trabajo que se toma Alejandro, de enviarles un correo a ustedes con el Zoom, con los materiales o con lo que sea, no los vamos no lo vamos a mantener, digamos, no tenemos potestad de tiempo de mantenerlo. Con lo cual, les vamos a pedir a todos que se vinculen con el aula web. Hay un código de matriculación de la materia, Alejandro seguramente se los pasó. Les vamos a pedir eso. Perdón, yo a todos, te interrumpo por lo siguiente. Hoy se agregó mucha gente, no sé cuáles de los que, de los últimos, bueno, sí, veo a Patricio, que fue uno de los últimos. Yo a todos les pedí eso, les mandé la invitación para hoy y les mandé el código de el tutorial para que se matriculen. Había un grupo de 6 o 7 personas del listado original, por así decir, que no se habían matriculado y yo hoy insistí, les mandé esta invitación, les mandé los textos, pero les pedí que por favor se matriculen porque si no es muy difícil poder organizar el trabajo. Todos tienen el tutorial y en el tutorial arriba está puesto el número que necesitan, o sea que no tendrían que tener problemas porque, ya te digo, si ustedes me dan un segundito, tenemos en el aula web 55 personas que están matriculadas. Tenemos 43 en este momento que están conectadas, pero tenemos 55 personas. Pero el listado llegó a 66. Quiere decir que hay 11 que todavía no han cumplido ese requisito. No ubico a Matías García, creo que Matías se vinculó ahora, se conectó ahora, pero no tengo sus datos. Ahí pasó un mensaje que casualmente pedía el código de matriculación y Valeria responde que el código es 2301. Así que los que no estén en el aula web... Está en el tutorial arriba marcado con amarillo, es lo primero que aparece para que lo tengan. Así que por favor, así podemos ordenar el envío de los trabajos, etcétera, etcétera. Se hace mucho más ordenado y después podemos hacer las devoluciones que tengamos que hacer. Si no, el tema es que alguno nos va a quedar colgado y bueno, y es una pena, ¿no? Bueno, eso está.
El otro aspecto es que cuando vuelva la actividad el 29, es decir, el lunes que viene, ustedes, o a través del centro de estudiantes que ha participado en este proceso, o yendo directamente a alumnos, o como ustedes deseen, deberían poder hacer que alumnos los inscriba en la cursada de invierno, porque así nos aparecen a nosotros en el SIU y al momento de pasarles la nota, eso tiene que estar, ¿sí? En la medida de lo posible, tenemos 2 semanas, la semana que viene y la siguiente semana, para que el listado vía SIU se confeccione. Con lo cual, eso también ténganlo en cuenta, porque, digamos, que se vinculen al aula web nos facilita el tema a nosotros, pero que se anoten en el SIU les va a hacer el tema a ustedes, porque es la nota de ustedes la que les vamos a enviar vía SIU. ¿Sí? Eso lo van manejando, ya les digo, en la semana que viene o en la otra. No hay problema. Y en relación al tema del parcial, nosotros no habíamos definido ni un recuperatorio, ni un segundo parcial, porque estábamos un poco a la espera de cuántos de ustedes iban a inscribirse y participar. No es lo mismo una cursada virtual con 20 alumnos que con 40 alumnos, ¿sí? Entonces, vamos a charlar con Alejandro cómo vamos a hacer la situación de los controles de lectura, del parcial, del recuperatorio, que lo tiene que tener, toda instancia de evaluación tiene que tener un recuperatorio, y eventualmente cómo definimos el coloquio para la promoción, o el que no quiera dar el coloquio y tener la cursada, después podrá dar algún tema en el final, eso lo iremos viendo, digamos. Pero no estaba definido, bien por la observación de la persona que lo hizo, no estaba definido porque no sabíamos un poco con cuántos nos íbamos a encontrar de ustedes, ¿sí? Así que eso para nuestro próximo encuentro, para nuestro próximo encuentro que es el viernes, entiendo que ya lo vamos a tener definido en función más o menos de quiénes estén y todo eso, digamos. Un poco pasaba por ahí. Bien. Lo que les pido es que los que se inscribieron último, Matías, bueno, los que se agregaron, por favor, manden después a un correo electrónico que les voy a poner abajo el número de legajo, así completamos los datos, porque creo que cuando nosotros hagamos al listado original que nos dio la Secretaría Académica, vamos a hacer como una especie de acta complementaria con todos los compañeros y compañeras que se agregaron. Tenemos que tener ese dato, así bueno, en su momento lo podemos confeccionar. Creo que es así la cosa, ¿no? Sí, la idea sería que la lista complementaria sea lo más chica posible y que la mayoría esté en el SIU, pero bueno, eso lo vamos viendo. Tenemos las 2 semanas que tengamos facultad como para ir viendo eso. Bueno. Bien. Son 7 menos 10. Hacemos 15 minutos de pausa y volvemos a entrar con este mismo link y arrancamos con comunicación interna, comunicación externa, arrancamos con la comunicación en las organizaciones y si tenemos tiempo arrancamos un poco con teoría clásica de la organización. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Dale, Buenísimo, perfecto. muchas gracias. Perfecto, gracias. 7 y 5 volvemos. Dale, bárbaro.